Hola a todos, antes de que empecemos con el podcast quería haceros un anuncio y es que ya he cerrado las fechas para la gira de conferencias que voy a dar por España desde el próximo 12 de septiembre hasta el 12 de octubre. Van a ser en total unas 20 ciudades por toda España y pasaremos también por Bruselas. Y el título de la conferencia de este año es Del Atlántico al Pacífico, la herencia hispana en los Estados Unidos. Haré una revisión a toda la batería de material que tengo recopilada en los Estados Unidos sobre la herencia hispana, sobre el patrimonio hispano que queda en los Estados Unidos, con, ya sabéis, como a mí me gusta, con mucha fotografía y mucho documento. Y aprovecharé también para presentar la segunda edición del libro Presidio que va a salir con la editorial EDAF. Como veis en el póster que ha elaborado la Asociación Héroes de Cavite, organizadora del evento, dentro del Museo Histórico Militar de la ciudad de Valencia, va a ser precisamente en ese lugar el jueves a las 6 de la tarde, el jueves 12 de septiembre. Si estáis por la zona, me gustaría veros por allí. Y estar atentos a mis redes sociales porque iré anunciando los lugares y las horas convenientemente. Bueno, ya os dejo con el podcast. Un saludo a todos. Podcast de una historia diferente, un nuevo número. Hoy os traigo a un buen amigo, Rafael de Orí Cristelli, que ha escrito un libro, a mí me parece que bastante interesante, titulado España, el aliado decisivo, que le tengo aquí ahora precisamente, pero bueno, él va a compartir una presentación en PowerPoint y os va a hablar del libro. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Antes que nada, muchas gracias por tu invitación. Nada, yo la primera pregunta que tengo que hacerte es cómo se te ocurrió el escribir un libro sobre, además, pues lo que es la independencia de los Estados Unidos y la labor que tuvo España en ello. Efectivamente, a mí esta pregunta me la hacen con frecuencia. Aquellos que me conocen saben que mi background no tiene nada que ver con la historia ni con la literatura. Y yo creo que para responder a ella, Jorge, quizás te debería de dar algo de información básica acerca de mi trayectoria personal y profesional. Yo en el año 70, 1970, ha llovido ya un poco, completé mis estudios de ingeniería industrial en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y un par de años más tarde, con la ayuda de una beca, obtuve el título de máster en Computer Science en la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces, como puedes apreciar, nada que ver con la literatura ni con la historia y esencialmente todo mi background está basado en electrónica y en computadores. De hecho, toda mi vida profesional ha estado ligada a empresas de alta tecnología, principalmente Alcatel, que fue mi primera empresa, y últimamente Hewlett Packard con la compañía que me jubilé. Buena parte de mi carrera profesional ha transcurrido en América, primero en la década de los 80, cuando como responsable para Alcatel de todo el mercado latinoamericano, estuve viajando prácticamente durante 4 o 5 años, prácticamente por todos los países, y luego ya en la última década de los 90 y primero de los 2000 con responsabilidades ejecutivas para el mercado norteamericano, siempre con Alcatel. Ya desde mi primera fase de contacto con América, en este caso con Latinoamérica, bueno, me encontré inmediatamente como casi todos los que viajamos mucho y tratamos mucho con esa parte del continente, con las opiniones, en su mayor parte negativas, sobre la conquista española y sus más de 300 años de presencia en el continente. Prácticamente desde los primeros contactos, en los múltiples viajes que en aquella época hice a todos los países de Latinoamérica, ya me encontré, ya me vi expuesto con esas opiniones, en la mayor parte negativas, sobre la conquista de española y sus más de 300 años de presencia en el continente. Y recuerdo que entre las críticas que con más frecuencia me encontraba tenían que ver con el tema del genocidio de la población indígena, y según la cual los conquistadores españoles fueron responsables de la exterminación de la mayoría de los pueblos indios en América. Sin embargo, yo recuerdo que en esas múltiples visitas a las que te hacía referencia, yo miraba a mi alrededor, Jorge, y la verdad es que yo no apreciaba ese exterminio, al contrario, yo me veía rodeado
prácticamente por todos los sitios de nativos, de mestizos, en la práctica totalidad, no todos, como ahora veremos, de los países de Latinoamérica. Y de hecho, esta impresión que al principio era subjetiva, la confirmé de manera más objetiva cuando, como parte de la preparación de los business plan que teníamos que hacer para desarrollar nuestro negocio en el continente, hice unos análisis demográficos y me encontré, y aquí me gustaría ver la primera transparencia, me encontré con unas estadísticas. Estas están actualizadas a la fecha de ahora, pero en aquella época tenía la de ese momento, donde aparecen el índice, el porcentaje de nativos americanos y mestizos en los distintos países del continente americano. Y como tú puedes apreciar, ver ahí, ese porcentaje se mueve entre un 75% y un 97%, con la excepción de 3 países, Chile, Argentina y Canadá, que si luego tenemos tiempo podemos comentar un poco la justificación de esos bajos índices de mestizaje. Pero evidentemente estos datos objetivos, que vienen además de una entidad norteamericana nada sospechosa de ser parcial a favor de España, pues parece que contradecía ese supuesto, digamos, exterminio de la mayoría de los pueblos indígenas. Otra crítica que también frecuentemente me encontraba tenía que ver con el expolio del oro y de la plata, según la cual España habría explotado hasta prácticamente el agotamiento todas las minas españolas, todas las minas de oro y de plata del continente. Y nuevamente, yo allí me movía entre todos los distintos países y yo lo que veía a mi alrededor no parecía que coincidiera con el hecho de que los españoles se habían llevado toda la plata para España sin dejar nada en el continente. Yo veía por todas partes catedrales, universidades, hospitales que aún estaban en funcionamiento, obras públicas en forma de carreteras, puentes, puertos, en fin, veía algo que contradecía a ese hecho de que parece que nos habíamos llevado toda la plata, en este caso concentrándonos en el mineral que más se suponía que habíamos explotado. Un pequeño paréntesis, he incluido esta transparencia hablando de las huellas que todavía uno puede ver por todo lo que es el continente latinoamericano. He escogido solamente a título de ejemplo, los hay a cientos, fotografías de el hospital que en 1524 Hernán Cortés fundó en lo que es actualmente el Distrito Federal de México, con la misión de atender a la población más necesitada. Hoy día, ese hospital, fundado hace más de 600 años, continúa en perfecto estado de operación y cada año atiende, como ahí indico en la transparencia, unas 40.000 consultas de todas las especialidades, 15.000 estudios radiológicos, más de 45.000 muestras de laboratorio, etcétera. Repito, esto es más que nada algo a título de ejemplo. Pero nuevamente, como parte de esos estudios de los business plan a que también me refería, obtuve una estadística. Esta nuevamente es una tabla actualizada a la fecha de hoy, pero en su día utilicé una parecida, donde aparecían los principales países productores de plata en todo el mundo. Y en aquella época las cifras no varían, el orden por lo menos no variaba mucho. Vemos que el país que mayor plata produce en todo el mundo es México, de donde se supone que las minas de Zacatecas las habríamos agotado. Se ve que no era cierto, pero no solamente México. Entre los 10 primeros países, como podemos ver, hay 5 de Hispanoamérica. Está México, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Entonces, como te digo, yo todo aquello que veía a mi alrededor no me encajaba y me encontré, como me imagino que a muchos de los españoles nos ha pasado, porque yo creo que la historia nos la han enseñado no de una manera muy correcta, yo me encontraba un poco como indefenso, falto de argumentos para debatir estos puntos de vista y mucho menos para defender la postura de España, con lo cual me hice una nota mental de que cuando tuviera tiempo, en aquel momento yo no tenía prácticamente tiempo más que para trabajar, me iba a documentar, me iba a informar y me iba a formar mi propia opinión sobre estos temas. La historia se repitió cuando en la segunda etapa de mi contacto con el continente americano me trasladé, esta vez sí, pasé a vivir a Estados Unidos, nos trasladamos a Dallas, Texas, donde vivimos más de 10 años, y donde ahí nuevamente me volví a encontrar otra vez en la historia de la leyenda negra, con un matiz que yo no sé si tú a lo mejor has apreciado, supongo que sí,
Yo distingo dos tipos de leyenda negra. La activa, la que de una manera directa ataca y critica y descalifica la presencia española. Pero luego, en Estados Unidos, aparte de esta, que me la encontraba también como en el resto de Hispanoamérica, me encontré con algo que yo llamo la leyenda negra pasiva. Es decir, la leyenda negra que pasa por la de la eliminación, la ocultación, la desaparición de lo que es la presencia de España en una serie de países y concretamente, en este caso, de Norteamérica. Así es, Yo sí. veía los libros, supongo que tú has podido también apreciar esto efectivamente, ¿no, Jorge? Muy, muy claramente, sí. Ujú. Yo veía los libros de textos que mis hijos en los colegios americanos estudiaban y yo veía bueno, allí te enseñaban, que le enseñaban a ellos bueno, que el origen de los Estados Unidos se inició con la llegada de los peregrinos, los, los peregrinos que huían de la persecución religiosa en Inglaterra, que llegaron en 1620 a Portsmouth, pero realmente para entonces España llevaba ya danzando por el continente norteamericano más de 100 años. También recuerdo que en esos libros, cuando se hablaba de la independencia norteamericana, se hablaba un poco, no mucho, de la actuación francesa, pero de la española en absoluto nada. Total, que me volvió otra vez a anotar otra segunda nota mental de que en algún momento también me tendría que documentar sobre este tema. Y esa oportunidad me llegó, como a tantos a nosotros nos ha llegado, con el tiempo disponible que nos puso la pandemia allá por los años 21 y 22. Parece que ocurrió hace un siglo, pero la verdad es que no fue hace tanto tiempo. Y ocupé mi tiempo, una parte de mi tiempo, en estudiar concretamente el tema de lo de la presencia, de la participación de España en la guerra de la independencia norteamericana. El tema me pareció muy interesante, pero es que además me tocaba muy directo a un aspecto muy importante de mi trayectoria vital, y es que los cuatro países protagonistas de este acontecimiento histórico son países con los que yo he tenido una relación vital muy directa. España, naturalmente, mi país de nacimiento, Francia, donde viví y trabajé durante varios años, Estados Unidos, donde también viví y trabajé y donde realmente luego vivimos durante más de 10 años con toda mi familia, y finalmente Inglaterra, país donde ya me jubilé. De manera que me puse manos a la obra y en ese momento fue cuando empecé a recopilar información, a estudiar lo que fue la participación de España en la guerra de la independencia norteamericana. Y organicé mis datos, organicé mi información, sin más ánimo que documentarme a mí mismo. Y compartí parte de esa información, casi toda ella, con amigos. Y muchos de estos amigos me dijeron, este tema es desconocido, desde luego en España, pero también en Estados Unidos merecería la pena que se intentara publicar. Yo nunca tuve intención de publicar esto, fue, como te digo, un ejercicio más para mi propia educación. Pero bueno, me animé, algún día si quieres podemos hablar de la peripecia de cómo conseguir que me publicaran el libro, pero al final lo conseguí, el libro que tú has enseñado antes, y bueno, esta es un poco la historia de por qué desde un principio donde yo me sentía un poco indefenso de defender un poco la postura de España, hasta hoy día ha terminado con ese libro, que espero que no sea el último, pero este concentrado en la participación que España tuvo en un acontecimiento de la magnitud como fue el nacimiento de los Estados Unidos. Muy interesante, muy interesante. O sea, y lo que impresiona además es que hayas partido desde cero, decimos en inglés un background, ¿no? Una formación en historia como, pero vamos, la que has adquirido en base a la investigación y en base a luego escribir tu libro. Es Sí, interesante, sí. la verdad es que no tenía prácticamente, como te decía antes, me sentí incapaz hasta de defender aspectos muy básicos de lo que era la historia de España en América, pero bueno, Internet, la verdad es que te ofrece una fuente inagotable, tú lo sabes mejor que nadie, de información, y al que retengan una cierta curiosidad, la verdad es que hay una cierta disciplina, ahí puedes encontrar un montón de información, y bueno, supongo que también mi mentalidad de ingeniero me ayudó un poco a organizarla, a estructurar un poco la búsqueda, y bueno, al final sí, al final fue todo ese material que trasladé y se resumió en ese libro que conoces. Mm. Es que además esto requiere, fíjate que concuerdas con otra gente que proviene de lo mismo, proviene de la ingeniería o básicamente de las ciencias,
porque lo que es para sacar la verdadera historia de España aquí en América necesitas tener mentalidad de científico, porque primero tienes que hacer una limpia enorme de la mucha contaminación que hay. Durante, como venías hablando, durante 200 años toda la propaganda ha ido contaminando todo lo que se sabía sobre este tema. Y pues bueno, parece que es que los franceses casi habían inventado la rueda en el caso de la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando realmente fue España la que estuvo metiendo gente y metiendo dinero, montañas de dinero para conseguir esa independencia. Entonces, primero se requiere una mente muy ordenada y nada caótica para, entre toda la montaña de documentación que hay, de información que hay, sobre todo en redes sociales, pues hacer la criba necesaria para sacar la verdad. No quedarnos solo con lo que los 4 memes que aparecen en redes sociales, ¿verdad? Tienes toda la razón. Yo creo que la mejor manera, yo lo he dicho, bueno, no es original mío, esto lo han dicho mucha gente, la mejor manera de combatir la leyenda negra, en este caso, en general, todo lo que sean bulos o leyendas, no es más que la única forma es la historia verdadera, es acudir a las fuentes, acudir con un criterio crítico, sabiendo separar lo que es leyenda, mito o desinformación interesada y quedarte con lo que realmente es objetivo, que está ahí, que luego cada uno luego le puede dar la interpretación que quiera, pero los hechos están ahí, la historia verdadera está ahí. Sí, es como que se ha ido corrompiendo toda esta información de la que disponemos hoy en día. Se ha ido corrompiendo a lo largo del tiempo porque se ha hecho un infinito copia y pega. Cuando alguien se inventó algo a finales del siglo pasado, que sabes, no, del siglo pasado no, del anterior, perdón, de a finales del siglo XIX, que es cuando los Estados Unidos más le dan al acelerador con la leyenda negra antiespañola, se inventaron una serie de historias y prácticamente durante el siglo XX lo que se ha hecho ha sido hacer un copia y pega que cada vez ha ido a peor, ¿no? Y esto lo tenemos ya hoy con las redes sociales y pues con cosas como la Wikipedia, que está controlada totalmente por la narrativa norteamericana. Y entonces ahora lo que hay que hacer es lo que hago yo también, pero lo que has hecho tú con este libro, que es volver a la raíz. Vamos a olvidarnos de lo que han escrito otros y vamos a volver a los documentos originales, que es donde está la verdad. Presentas, como estás presentando tú en tu libro, los documentos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya cada uno que se haga las conclusiones y las ideas que quiera. Pero esa es la base, es volver a la raíz porque llevamos como 100 o ciento y pico años de corrupción de narrativa. Y Háblanos esas, de, y háblanos esa ha de sido, tu... perdona, Jorge, y esa ha sido la principal motivación por la cual al final me dejé convencer por aquellos amigos y conocidos que me recomendaron lo de la publicación del libro. Mi prioridad, mi motivación principal en publicar este libro ha sido dar a conocer, que la gente conozca una versión, yo espero que contrastada y verificada, de lo que es la historia. Y no hay en mí ningún ánimo, digamos, de beneficio económico. Ya te puedes imaginar que en este tipo de iniciativas la cuestión económica es lo que menos cuenta, sino es el ánimo de poner a disposición de gente una documentación verificada y contrastada, fácil de leer, espero, y que ayude a la gente a formarse sus propios criterios. Ujú. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo. Ya todos los que publicamos algún libro, sabemos que con esto no se gana dinero. Entonces, quien se piense que nos vamos a hacer millonarios con esto, que se olvide porque casi hasta palmas dinero, ¿no? Hasta tienes que poner dinero en muchos casos, porque escribir un libro no es solo sentarse y escribirlo, es que requiere un tiempo y requiere una inversión económica de comprobar muchas cosas. Yo en mi caso, por ejemplo, y tú lo sabes, pues hay que viajar a los sitios, hay que ir aquí a los Estados Unidos a comprobar si lo que estamos leyendo en los documentos es cierto. Y eso es una inversión económica aparte de tiempo, entonces no es tan sencillo. Y son inversiones que luego no recuperas porque el beneficio que te queda de los libros que vendas, pues es pírrico, No, no ¿no? cubres Entonces, gastos siquiera, definitivamente. ¿cómo? Digo que no cubres ni siquiera los gastos. No, claro, no, no, nunca cubres los gastos. O sea, esto lo haces por amor al arte, nunca mejor dicho. Ujú. Bueno, sigue con la presentación, cuéntanos, entra más en harina en lo que es el libro. A De ver, para acuerdo. los que estén viendo este vídeo, que les llene de emoción el ir a comprar tu libro. Perfectamente. Por supuesto, en cualquier momento me interrumpes, comentas lo que te parezca oportuno.
Perfecto. Eh, la tesis de mi libro, espero que la puedas ver, ¿no? La transparencia que se llama tesis del libro, es Sí, el estamos que viendo. la ves, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues mi tesis es que lo que espero poder demostrar con datos, con documentos y con argumentos, es que los Estados Unidos de Norteamérica deben su independencia en gran medida al Reino de España. Y pongo y Francia, porque no hay que olvidar que Francia jugó un papel importantísimo, pero como también espero demostrar a lo largo del libro, el papel jugado por España no solamente fue comparable con el de Francia, en muchos aspectos fue incluso superior. Eh, en definitiva, en mi opinión, sin la contribución española, que tuvo muchos aspectos, financiera, material, logística y militar, es muy posible que dicha dependencia no hubiese tenido lugar, y menos aún en la forma y en el tiempo en el que finalmente se produjo. En fin, básicamente esto es lo que trato de documentar y demostrar en el libro. Y por cierto, cuando lo he compartido en algunos casos con amigos míos norteamericanos, te puedo decir que la primera reacción es la de bueno, sorpresa y la de bastante escepticismo. La gente, primero, no conocen, los americanos conocen muy poco de la aportación francesa, pero sí algo conocen. El Marqués de Lafayette es algo que es un personaje que conocen casi todo el mundo, pero del papel de España prácticamente nada. Entonces, yo creo que es muy importante, y tú como historiador lo puedes apreciar, que a la hora de narrar un acontecimiento histórico, sin remontarnos al tiempo de los fenicios y de los romanos, pero sí presentar algunos antecedentes de lo que pasó con anterioridad que justifica y que nos ayuda a entender por qué pasó lo que pasó, en este caso, con la independencia de los Estados Unidos. Y muy brevemente yo he resumido esos antecedentes en dos puntos. Uno es los pactos de familia de las monarquías borbónicas de España y Francia entre 1773 y 1779, donde básicamente los pactos estos consistían en que ambas partes se comprometían a considerar enemigo común a lo que fuera de la otra, a defenderse mutuamente y a no hacer pactos ni treguas por separado. Básicamente esto fue lo que dio en su lugar últimamente a la participación de España en la Guerra de la Independencia norteamericana. Y luego el otro antecedente importante que conviene conocer y que resumo aquí muy rápidamente es el de la Guerra de los 7 años, que también se conoce en este país como the French and Indian War. Fue entre 1756 y 1763. Esta fue una guerra que duró relativamente poco para lo que duraban las guerras en aquella época y que tuvo, además, fue una guerra mundial realmente. En el mapa hay reflejo los distintos participantes en esta guerra, en azul los que participaban en la alianza de Gran Bretaña con Rusia y otros países, y en verde la que participaba Francia, España y otros países. Eh, realmente, como digo, fue una guerra mundial, pero en la que nosotros nos refiere, nos conviene concentrarnos en la parte que transcurrió en Norteamérica. Y fue una guerra que, por cierto, surgió al principio con motivo de las disputas entre las 13 colonias, Inglaterra y Francia, por la captura de las pieles, y en la que España al principio no participó, no tenía nada que ver, realmente no iba con España este tema, y fue una guerra que comenzó al principio favorable a la alianza francesa, pero que rápidamente cambió de signo y muy pronto se vio que realmente Francia estaba perdiendo la guerra y recurrió a los pactos de familia, a los que me había referido anteriormente, y le pidió a España que entrara a ayudarle. España, y esa fue una de las decisiones menos afortunadas de lo que por otra parte fue un buen rey, que fue Carlos III en aquella época, se incorporó a esta guerra cuando ya prácticamente estaba perdida y efectivamente la guerra la perdieron los franceses y los españoles y tuvo lugar, la importancia de esta guerra es que tuvo lugar una transferencia de territorios importantísima. En lo que a nosotros se refiere, en este mapa es reflejado lo que era la situación de esta parte de Norteamérica antes de la guerra, a la izquierda, donde podemos apreciar que Francia tenía un control sobre un gran territorio, que es lo que se le conocía como el nombre de la Luisiana, que por cierto no corresponde al estado de la Luisiana actual, era un territorio que como vemos ahí iba desde el Golfo de México hasta Canadá. España en esa parte del mundo tenía Florida y Gran Bretaña tenía las 13 colonias.
España y Francia, como dije, salieron claramente derrotadas, como consecuencia de la cual hubo un trasiego de territorios. Francia perdió prácticamente todos sus territorios en Norteamérica, España perdió Florida, Gran Bretaña se quedó con todo ese territorio que aparece aquí en la parte derecha de la pantalla, y como compensación, Francia le cedió a España una parte de la Luisiana, que es la parte que aparece con color verde en el mapa. Gran derrota de Francia y de España, y cuando todavía la tinta del pacto de paz que dio fin a esta guerra todavía estaba fresca, pues las monarquías borbónicas empezaron a buscar la oportunidad de tener su revancha. Y esa revancha se presentó casi inmediatamente cuando, como consecuencia de la guerra, Inglaterra tuvo unos gastos enormes, y con objeto de poder compensar estos gastos empezó a aplicar a las 13 colonias una serie de impuestos que poco a poco fueron, digamos, soliviantando a todos los colonos de ese territorio y poniéndolos al borde de la rebelión que finalmente se produjo. Básicamente, los colonos norteamericanos se oponían a estos impuestos sobre la base de que hay una ley en la no escrita Constitución británica de la época en el que a un súbdito británico no se le puede aplicar un impuesto si no tiene la oportunidad de ser representado en el Congreso que la decide. Y las 13 colonias no tenían representación en el Parlamento británico. Haciendo la historia corta, esto lo cuento con un cierto detalle en el libro, y en cualquier momento, repito, Jorge, me interrumpes. Eh, Perdón, me he equivocado. Aquí viene un par de transparencias que de momento no vamos a perder tiempo en ella. Básicamente, algunos de los acontecimientos, como la masacre de Boston o el motín del té, que fueron, digamos, eventos que culminaron finalmente con el que finalmente las 13 colonias declaran su independencia el 4 de julio de 1776, y donde inmediatamente se pone de manifiesto las enormes carencias que tenía el ejército continental. De hecho, llamarle ejército continental parece un poco presumido. Realmente era un conjunto de milicias sin uniformes, sin disciplina, sin organización, en definitiva. Nada que se pudiera llamar realmente un ejército, con lo cual no fue ninguna sorpresa, se empezaron a producir las primeras derrotas de las 13 colonias de este ejército continental, e inmediatamente acudieron en ayuda a quienes en aquel momento tenían los medios y la motivación para ayudarles, que eran Francia y España, como consecuencia, como decíamos antes, de esa derrota en la guerra de los 7 años. La ayuda de Francia fue directa, en forma de, digamos, manifiestamente apoyar, incluso trasladando tropas a Norteamérica. España, por su parte, comenzó durante varios años a hacer este tipo de apoyo, pero de una manera discreta. La razón era obvia. Por una parte, España tenía mucho que perder en una guerra abierta, puesto que tenía una presencia masiva en todo lo que era el continente americano, y el apoyar a unas colonias que se estaban rebelando contra la monarquía, digamos, de la metrópoli, podía ser un ejemplo, mal ejemplo, para nuestros propios territorios en ultramar. Pero es que además también España había aprendido la lección de la guerra de los 7 años, en la que entró sin estar preparada, y en aquel momento Carlos III, y concretamente su conde, su primer ministro, el conde de Florida Blanca, se tomó su tiempo para prepararse para, en el caso de entrar en una guerra, hacerlo de una manera, digamos, en condiciones. Un reflejo de cómo era la carencia de este ejército continental norteamericano. He incluido aquí, a título de ejemplo, una frase que recogí una carta de Benjamin Franklin, en la cual decía: la gente se sorprendía de que raramente disparáramos nuestros cañones, pero es que no nos los podíamos permitir. Lo que ocurría es que realmente no tenían munición suficiente como para poder disparar los cañones, con lo cual realmente eso te daba una idea de la enorme carencia que el ejército continental tenía. La difícil decisión de entrar en España en guerra, que finalmente se produce. He puesto aquí a título un poco de ejemplo, Jorge, de la forma como tan discreta y tan digamos, con poca visibilidad que en España se le dio a esta guerra. Este recorte que aparece aquí es un recorte que apareció en la Gaceta de Madrid del 27 de agosto de 1776,
la Gaceta de Madrid era el equivalente a lo que es hoy el Boletín Oficial del Estado. Y ahí, perdido entre otras muchas noticias, aparecía, y ahí lo recojo enmarcado en rojo, una pequeña noticia en la que hablaba de que el Congreso, no dice de qué Congreso, el Congreso norteamericano de las 13 colonias, se había declarado independiente de la Gran Bretaña a las 12 colonias. Por cierto, no eran 12, eran 13, y dice ahí también que a la espera de planificar un sistema de regencia común a todas las 13 colonias. Realmente las 13 colonias nunca pensaron en implantar una monarquía allá, siempre pensaron en una república. La ayuda de España entonces durante esta primera fase fue muy importante en forma de dinero, pertrechos, armas, municiones, medicinas, pero incluso también con servicios de inteligencia y con acuerdos comerciales como el que incluyo en el último punto de esta transparencia, en la cual España le dio acceso libre al puerto de Nueva Orleans para que los norteamericanos, las 13 colonias, pudieran seguir comerciando y abasteciéndose de lo que necesitaban para la guerra. Hablando, como tú decías, Jorge, de lo que es acudir a las fuentes, he incluido, a título de ejemplo, he encontrado muchísimos documentos de este tipo, una carta firmada por el conde de Aranda, personaje, por cierto, olvidado en este evento histórico, pero que jugó un papel muy importante, fue el embajador de España en Francia en la época, en la que de su puño y letra está listando las entregas que le está haciendo al Congreso norteamericano de armamento. Concretamente aparecen de su puño y letra 216 cañones de bronce, 209 cureñas, las cureñas eran los soportes de madera en los cuales se apoyaban los cañones, bombas, en fin, todo tipo de material. Como esto había bastante documentación, a pesar de que se trataba de hacerla de una manera discreta para que los ingleses no se dieran cuenta, no pudieran argumentar de que España estaba apoyando a las 13 colonias. Sí, de todas maneras, en cualquier caso, España, como siempre digo yo, que es la mayor burocracia que ha existido en el planeta, incluso mayor que la estadounidense actualmente, pues todo tenía que estar documentado y por muchas copias. Otra cosa es que esto fuese, como se suele decir por aquí, alto secreto, pero desde luego que documentado seguro que estaba. Bueno, para fortuna de gente como nosotros, Jorge, el que se moleste en entrar en los archivos, en los múltiples archivos que tenemos en España y fuera de España, empezando por el archivo de Indias en Sevilla, continuando por otros sitios, te puedes pasar, y tú lo sabes porque lo has hecho, te puedes 30 pasar vidas. toda una vida investigando documentos. En España todo se documentaba en esa época. Es algo tremendo, así es, sí. Bien, eh, entonces finalmente España, el 12 de julio, perdón, el 12 de abril de 1779 firma un complemento, un adendo al Pacto de Familia, que es el Tratado de Aranjuez, donde básicamente España decide entrar en guerra y el 21 de junio España le declara oficialmente la guerra a la Gran Bretaña. El documento que aparece en la izquierda de la pantalla es digamos, el documento donde se recoge la declaración de guerra formal, la Real Cédula, una ley, como se llamaba en aquella época, en la cual se explicaban los motivos por los cuales la monarquía española le declaraba la guerra al rey de Gran Bretaña. Y lo que pasa es que hay que tener claro lo que estamos viendo ahora mismo, que es que la gente no es consciente de ello. Es que esto sucede 3 años después de la declaración de independencia de los Estados Unidos, de las 13 Absolut, colonias. Entonces, absolutamente. durante 3 años España estuvo apoyando a las 13 colonias de forma velada. O sea, esto es tremendo lo que tenemos entre manos, ¿eh? La gente no es consciente de esto. Y una cantidad de esfuerzo y de dinero que aún en mi Es, libro trato de cuantificarlo, por cierto, y que luego al final algún comentario a propósito, inmenso. Y te advierto una cosa, Jorge, mucha de esta ayuda precisamente porque se trataba de que fuera discreta y a pesar de esa manía o esa costumbre de los españoles de documentarlo todo, mucha de esta ayuda ni siquiera fue documentada por esas razones, porque se temía que a lo mejor esos documentos cayeran en manos de los ingleses y constituyeran un argumento, una prueba, digamos, de la involucración de España en la guerra y por lo tanto el riesgo de una declaración de guerra por parte de Gran Bretaña cuando España no se considerara todavía preparada. O sea que realmente eso es así, efectivamente. ya bueno, de todas maneras, España ya estaba acostumbrada a estar en guerra con los ingleses. O sea, llevaban 200 años ahí a la gresca. Entonces, Hay una frase que yo incluyo en mi libro que viene a propósito de esto que tú acabas de decir, de nuestras guerras con Inglaterra y de la supuesta ayuda de nuestros amigos los franceses
el conde de Floridablanca decía siempre, no, perdón, el conde de Aranda decía, siempre he considerado a los ingleses nuestros principales enemigos y a los franceses nuestros peores amigos. Y efectivamente, así es. Qué gran verdad, qué gran verdad. Y fíjate que yo muchas veces cuando hablo de esto, la gente está ahora en España muy centrada, muy enfocada en el enemigo inglés. Pero para los que estamos estudiando América, para los americanistas, nos queda claro después de leer tantos documentos que casi fue peor la enemistad que tuvimos con Francia que lo que tuvimos con Inglaterra, ¿eh? Por lo menos en la parte que aquí en América. Otra cosa sería pues ya en Europa, pero aquí en América lo peor que le pudo pasar a España es tener cierta proximidad con los franceses. Efectivamente. Y uno de los puntos que yo mencioné en mi libro, y que realmente lo dejo un poco casi al arbitrio de la gente que lo lea, es si esos pactos de familia al final fueron o no fueron positivos para España. Yo tengo mi propia opinión, esto podría ser motivo de otras charlas, pero evidentemente nuestra relación continuada con Francia durante tantos siglos, que se produce fundamentalmente a partir de que hay el cambio de dinastía en España con los Borbones, es un tema para discutir, un tema fascinante. Sí, sí, sí. Es que el análisis al que he llegado es que realmente ha sido el principal enemigo, pero oculto. Precisamente como de vez en cuando teníamos unas alianzas con ellos, pero las mayores traiciones que ha sufrido España siempre han venido del lado francés, no del inglés. El inglés venía de frente. Se le venía a ver. Claro, se venía de frente con las armas con todas las que podía, porque nunca fue un enemigo, deciros, que jugase limpio, ¿no? Pero se le veía venir, ya sabía dónde estaba, pero con los franceses fue algo tremendo y eso, las traiciones y sobre todo los que estamos, como te digo, estudiando aquí la cosa en América, es un tema para tratar. Yo en mi libro lo trato en uno de los capítulos, el que se llama Los franceses en Texas, y lo que he descubierto en base a los documentos que hay es tremendo, es tremendo. Lo dicho, nuestros peores amigos. Así es. Bien, continuamos si te parece. Sí, Bueno, sí. entonces España le declara la guerra y la guerra tiene lugar tanto en tierra como en el mar. Y en la parte que corresponde a la guerra en tierra, entonces aparece aquí un personaje del que estoy seguro que sí, ya muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar, porque últimamente además se le está dando una justa, digamos, visibilidad, y es Bernardo de Galvez y Gallardo. Eh, Bernardo de Galvez, sin tratando de tampoco de gastar mucho tiempo, era un vástago de la poderosa familia de los Galvez de la época. Su tío, José de Gálvez, era el ministro de Indias. Realmente Carlos III y este José de Gálvez fueron los muñidores de toda la estrategia de España en lo que se refiere a la independencia de los Estados Unidos. Y este era tío de Bernardo de Gálvez y el padre de Bernardo, que es su padre Matías, que fue un gobernador de Guatemala. A título un poco de ejemplo, bueno, digo a continuación hablo brevemente un poco de la trayectoria de Bernardo de Gálvez, muy rápida, una ascensión muy rápida. Ya era soldado con 16 años, comandante con 24 y gobernador de la Luisiana a los 31 años. Hablaba antes de que la Luisiana no es lo que hoy día entendemos por el estado de la Luisiana, y para dar un reflejo de lo que significaba aquel territorio he incluido aquí a mano izquierda un mapa del globo terráqueo donde aparece en verde lo que era la Luisiana en aquella época, que nos da una idea de la magnitud de ese territorio. Eh, entonces, Bernardo de Galvez juega un papel fundamental en esta guerra en tierra a los británicos, con el objetivo fundamentalmente de la entrada de España en este teatro de la guerra, la recuperación de todo lo que era el Golfo de México, como lo que se llamaba el lago español. Para nosotros, el Golfo de México era fundamental, un territorio estratégico para proteger todo nuestro tráfico comercial y todos nuestros territorios de Centroamérica y Sudamérica. Eh, Gálvez, y aquí también muy rápidamente, desarrolló una serie de campañas importantísimas. La primera de todas, se aparece aquí, y es, bueno, aquí aparece todo lo que era el territorio español de la Luisiana, aquí las 13 colonias a la derecha, y todo esto era el territorio que la Guerra de los 7 años le había permitido ganar a los británicos. Y había toda una serie de plazas muy importantes que inmediatamente Gálvez
en respuesta inmediatamente a la declaración de guerra, organiza un ejército de no más de 700 hombres que incluían españoles, crioles locales, anglo-irlandeses, puertorriqueños, en fin, una auténtica fuerza multinacional, y atacando a través fotografía que incluyo aquí, que es uno de los cuadros del pintor de batallas, Ferrer Dalmau, un gran pintor que ha recogido muchos episodios de la historia de España de una manera extraordinaria. Aquí refleja cómo digamos, el ejército de Gálvez atacó por la retaguardia, por donde menos esperaban los británicos, atravesando todo lo que eran los pantanos de Nueva Orleans, y atacaron a esas posiciones de forma que en un plazo muy breve de tiempo capturaron toda una serie de plazas importantes, y que finalmente, en mayo de 1781, captura finalmente la última plaza, la estratégica plaza de Panzacola. En esa fecha el ejército británico se rinde a las fuerzas españolas, capturan un montón de hombres ahí recogidos. Nuevamente en la parte izquierda otro cuadro de Ferrer Dalmau extraordinario por la fidelidad, por la calidad pictórica y por la fidelidad con que se recoge el hecho, digamos, bélico en cuestión, de uniformes, de banderas. Realmente hay un gran estudio muy en profundidad antes de pintar un cuadro como este, y el resultado es que España recupera la Florida, dando fin a la presencia británica en el Golfo de México. Y lo que desde el punto de vista de las 13 colonias era muy importante, España finalmente controla lo que es el flanco sur de las 13 colonias, protegiéndolas contra los ataques de los británicos. Esto también los americanos en su época lo apreciaron por el valor estratégico que esta situación les daba. Esta fue la guerra en tierra, pero es que también, bueno, aquí hay, si tenemos tiempo, Jorge, lo podemos ver, he Sí, sí, recogido en esta, adelante, he adelante, no tengas estropeado un problema. poquitín el cuadro de Ferrer Dalmau, asignándoles, como tú puedes apreciar ahí, unos números a cada uno de los personajes con objeto de identificarlos y ayudarnos a entender cuál era un poco la composición digamos, ejército, mini ejército que había formado Gálvez. Aparece, por supuesto, en el número 4, es el propio Gálvez, aparece aquí dirigiendo la operación de ataque a la plaza de Panzacola. Aquí a mano izquierda, bajo el número 1, aparece un soldado negro del batallón de Morenos. Esto es una cuestión muy interesante que también daría lugar para una charla. España acogió a esclavos que huían de las plantaciones británicas del sur de Estados Unidos, del sur de lo que eran en aquel momento las 13 colonias. Los acogía y muchos de ellos se enrolaron en regimientos, en batallones que lucharon con los españoles contra los británicos, y se le llamaban concretamente, hoy día supongo que políticamente eso sería un poco incorrecto, pero se llamaban batallón de mulatos o batallón de morenos. Queda reflejado bajo el número de uno de estos soldados. Aparece, bajo el número 5 aparece la infantería americana de la clase alta, que está aquí. Aparece también los voluntarios de Cataluña. Bajo el número 6 está los voluntarios de Cataluña. Y luego aparece también una bandera británica que ha sido arrebatada a los británicos, con soldados británicos que han caído durante este asedio. Es un cuadro que merece la pena su estudio porque tiene un lujo de detalle. Desde el punto de vista de historia, enseña muchísimo. Esto es lo que era, bueno, quizás antes de pasar a lo que era la guerra en el mar, hemos cubierto un poco de manera muy resumida la guerra en tierra. El hecho de que, antes de que dejemos al personaje de Bernardo de Gálvez, el tardío pero merecido reconocimiento norteamericano al papel tan importante que Gálvez jugó en la Guerra de la Independencia. Y de hecho han tenido que transcurrir del orden de 240 años para que finalmente en 2014 el Senado de los Estados Unidos concediera la ciudadanía honoraria a Bernardo de Gálvez por su contribución a la independencia de los Estados Unidos. En la exposición de motivos de esta concesión habla de que Bernardo de Gálvez fue un héroe de la Guerra de la Independencia que arriesgó su vida por la libertad del pueblo de los Estados Unidos. Para daros una idea de la importancia de esta digamos, distinción, solamente se han concedido a 7 personalidades esta ciudadanía honorífica en toda la historia de los Estados Unidos. Y entre los que están, entre esos 7 personajes, se encuentran figuras de la talla de Winston Churchill o del Marqués
de Lafayette. Bueno, pues Bernardo de Galvez es uno de esos 7. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Sí, la verdad es que sí, Ya, que le van a hacer honor y esto está viniendo muy bien porque está abriendo la mentalidad de muchos norteamericanos y que hasta ahora se estaban negando en redondo a cualquier presencia española en su independencia, pero es que como no se pueden poner puertas al campo y al final por la verdad termina saliendo y entonces esto viene muy bien para todo lo que estamos luchando en defensa de España y la hispanidad en América, porque los norteamericanos están empezando a dar cuenta de que lo que les han estado contando durante estos 100 años puede que no sea verdad. ¿No? Entonces, eso no es solo para el caso de Bernardo de Gálvez, es que afecta a todo lo demás. Y bueno, efectivamente, pues estamos, no voy a decir disfrutando, pero es una ayudita que no viene mal. absolutamente. La lástima es, y es un pequeño paréntesis, Jorge, que donde realmente sería importante que esta información se conociera, sería desde el principio, desde los colegios, digamos, de los colegios norteamericanos, de donde los chavales, los niños norteamericanos comienzan a aprender lo que es su historia. Y ahí donde le presentan, como decía yo al principio de la charla esta, le presentan que los Estados Unidos nacieron con la llegada de los huidos de la persecución religiosa de Gran Bretaña, sin hacer referencia a que España llevaba ya 100 años recorriendo más de la mitad de los Estados Unidos, fundando ciudades, en fin, una presencia de mucho tiempo y donde además tampoco se cuenta que realmente la ayuda francesa fue importante, pero más todavía que la francesa fue la española. Ojalá esto llegara, calara al nivel de donde se empiezan a enseñar a los chavales norteamericanos de lo que es la historia de su país. Sí, lo que pasa es que eso lo voy a aclarar así brevemente, es que eso es realmente difícil, porque en los Estados Unidos, bueno, y también pasa en España, porque si tú coges un libro de texto español, la verdad es que se cuentan cada cosa que es mejor no entrar a debatir, ¿verdad? Porque eso depende, en muchos casos también depende de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, alguien que está en un despacho, pues está decidiendo qué se va a hablar o qué no se va a hablar en los libros de historia en las escuelas. Aquí pasa algo parecido, pero llevado al extremo. O sea, ni tan siquiera la gente de las universidades está elaborando los libros de texto norteamericanos. Es un grupo de gente pues, que decide qué es lo que va a meter en el currículo. ¿No? Y entonces ese grupo de gente pues no tiene por qué ser ni tan siquiera universitario, puede ser cualquiera que está no sé cómo decirlo en español, que es en el Board of Directors, Board of Advisors, y ellos deciden qué es lo que entra o no entra en el currículo. Y es tremendo, porque claro, es que llega un momento en que ambas cosas, lo que es la realidad y lo que se enseña en las escuelas, ya lo que se enseña en las universidades es complicado muchas veces, pero lo que se enseña en las escuelas están totalmente separados, ¿eh? Totalmente desviados. Es mucho más Totalmente. difícil el cambiar las escuelas que el cambiar lo que estamos intentando, que es dar en libros en ensayos históricos, dar la verdad con los documentos. Eso, siendo muy difícil, que es lo que estamos haciendo, nos resulta un poquito más accesible que entrar a cambiar cualquier cosa en los libros de texto norteamericanos. Es un tema prácticamente imposible. Yo he tenido, pequeño paréntesis, una experiencia que creo que tú y yo en una charla que tuvimos el otro día la comentamos de pasada, una experiencia directa con un colegio católico de aquí, de Miami, un colegio que está escasamente a 20 kilómetros de donde yo vivo y donde, por circunstancias que en un momento podemos quizás comentar, yo tuve conocimiento de cómo le estaban enseñando a esos chavales de un colegio católico, repito, le estaban enseñando la parte de la historia de Florida, en este caso, en lo que se refería a la presencia española. Una, una información absolutamente incorrecta, sesgada, penosa. Yo no me callé, hablé incluso con el principal de ese colegio, le ofrecí sentarme con su claustro de profesores o con sus alumnos. En otro momento quizás podemos comentar esto, pero para mí fue un ejemplo con una experiencia de primera mano de que efectivamente no solamente no se enseña lo que España hizo, sino que lo que se enseña de una manera distorsionada y sesgada. Totalmente, y además es que sí, en ese caso a lo mejor tú pudiste hacer algo, pero eso lo consigues en un colegio nada más. En el No, resto,
En el resto es imposible y ellos siguen en sus 13 y depende de lo cateto y lo cerrado que sea el principal, el director del centro o el profesor que está de historia o no de historia que está explicando ese tema, pues tienes algo más de mano para corregir, pero realmente es dificilísimo. Es un tema muy, muy, muy difícil. Es como la libertad de cátedra llevada al extremo. O sea, yo cuento lo que me da la gana. Es mi clase y cuento lo que me da la gana. Y eso, pues es dificilísimo de cambiar. Y en Estados Unidos hay el equivalente de las comunidades españolas porque muchos de estos programas de enseñanza se deciden a nivel estatal. Cada estado tiene su propio board of directors, como tú dices, sus propios consejeros, sus propios supuestamente expertos que deciden por su cuenta qué enseñan y qué no enseñan. Correcto, totalmente correcto. Y además es que no se requiere que esas personas, que son los que están decidiendo qué es lo que se enseña, no se requiere que tengan una formación en historia ni en ningún tipo de... Son gente que están ahí de forma política y sin tener ninguna preparación, y además nos encuentra el caso muchas veces de que muchos de ellos que son hispanos, que podríamos decir que pudieran estar un poco más favorables, es todo lo contrario. El quien ha comprado más la leyenda negra aquí en los Estados Unidos son precisamente los hispanos. No son los norteamericanos, o sea, lo que es el angloamericano está mucho más abierto a cualquier tipo de debate de lo que está el hispano. Es tremendamente difícil. No sé si será la misma experiencia que tienes tú, pero la que tengo yo es esa y es complicado. Totalmente, yo comparto esa experiencia y sería motivo también para otra charla por qué precisamente los hispanos de Norteamérica son los que menos defienden y a veces incluso los que más atacan lo que es al fin y al cabo su propia herencia histórica y cultural, porque realmente mucha parte de esa historia realmente la hicieron españoles, digamos, ya criollos, es decir, españoles Españoles no americanos. nacidos en la península, sino españoles nacidos en lo que en aquella época era Nueva España, Así es. descendientes directos de estos que Españoles ahora, americanos, es como lo podemos definir. O sea, es que exacto, no, es una pena. españoles norteamericanos, efectivamente. Es una pena, es una cosa, es triste, muy triste. Pero bueno, sigamos con tu Bueno, presentación. nuestro granito de arena, Jorge, va en la línea de intentar que al menos la información esté disponible ahí para el que tenga la curiosidad de estudiarla y de pensar sobre ella. Así es, y que sea veraz, claro. Eso es Por lo más supuesto, importante. por supuesto. Decía que, bueno, terminamos la, eh, la guerra en el tierra y llega la guerra en el mar. Aquí me he limitado en esta presentación a referirme a un evento histórico, un acontecimiento histórico que es la captura del gran doble convoy británico. Este es un hecho, por cierto, Jorge, que daría para hacer una grandísima película. Si nosotros tuviéramos cierta sentencia o cierto interés o cierta capacidad como la que tiene Hollywood, Hollywood haría de este hecho concreto, haría una grandísima película porque tiene todos los ingredientes de un buen argumento de Hollywood. El tema comienza cuando en julio de 1780 un gran convoy británico parte del sur de Inglaterra, tenía 55 mercantes armados hasta la borda, buques de línea de escolta, etcétera, etcétera, con el plan de salir de este puerto de Southampton y separarse en algún momento, en algún punto del Atlántico. Una parte del convoy se dirigiría a la India, donde también los británicos mantenían conflictos bélicos, pero una parte, la parte más importante, dirigida hacia América para apoyar al ejército británico en su lucha contra las 13 colonias. Eh, los servicios de inteligencia españoles en Londres, que operaban con bastante eficacia, consiguieron averiguar la fecha de salida, la composición de este convoy y su rumbo más probable y la posible ruta donde, a partir de la cual se separarían. Esa información pasa fundamentalmente al conde de Floridablanca y a la Armada Española, y en base a esa información la Armada Española organiza la localización y captura de este convoy. Esta localización tiene lugar, lo indico aquí en el mapa de la mano derecha, un poco en la parte del Golfo de Cádiz. Ahí se encuentran la Armada Española, que es la letra A, y el convoy británico, que es la letra B. El día 9 de agosto, la Armada Española avista el convoy británico
y el almirante jefe de la flota española ordena el zafarrancho de combate y comienza la caza general. Resultado, un día después, 24 horas después, la Armada Española captura la totalidad de este convoy, que incluía 51 barcos cargados con grandes cantidades de pólvora, ahí lo indico, 3.000 barriles, armas, uniformes suficientes para equipar 12 regimientos, lingotes de oro por valor de 1 millón de libras esterlinas y una serie de buques, 36 fragatas, 10 bergantines, etcétera, con todo ese valor que está ahí estimado, un montón de prisioneros. La mayoría de estos barcos, por cierto, pasaron luego, se integraron en la Armada Española después de ser acondicionados, formaron parte de la Armada Española. A mano izquierda aparece el navío de la Santísima Trinidad, que es el buque insignia de la Armada Española, el que llevaba el almirante Córdoba, y fue el mayor desastre logístico de la Armada inglesa de la historia, reconocida por los propios británicos, y desde luego el mayor golpe de toda la guerra de la independencia norteamericana. La pérdida total de Gran Bretaña de este convoy capturado por los españoles se estima hoy día en unos 17.000 millones de dólares. Causó unas enormes pérdidas en la Bolsa de Londres, el índice general cayó 18 puntos y el rey Jorge III sufrió un ataque de lipotimia por la doble razón de que fue un golpe tremendo para las arcas del Estado británico, pero es que además a nivel personal perdió una gran fortuna. Jorge III había invertido en compañías que cotizaban en esta Bolsa de Londres, una de ellas la compañía aseguradora Lloyds de Londres, que perdió una gran parte de su valor, y Jorge III perdió una gran cantidad de dinero como consecuencia de esta derrota. Desde el punto de vista, digamos, de la guerra, el desastre demostró que para Inglaterra mantener tantos frentes abiertos era un desafío imposible y, de hecho, demostró que ya no controlaba los mares y de alguna manera presionó y aceleró la firma del acuerdo del armisticio en esta guerra. La cuantificación de todo lo que España le prestó, le regaló en distintas formas de dinero, personas, medicinas, pertrechos, etcétera, etcétera, que queda recogido en ese póster de la izquierda, es un tema realmente difícil, complejo. En mi libro entro en mucho detalle sobre esa cuantificación, pero a título de esta presentación, Jorge, me ha parecido interesante dar este dato que yo creo que ilustra la magnitud de cuál fue la ayuda de España a los Estados Unidos en esta guerra, y es que la contribución española a la guerra de la independencia de Estados Unidos costó un año entero de la hacienda real de la época, entendiendo por esta hacienda real, por este año entero de la hacienda, es lo que un economista actual definiría como todos los bienes y servicios producidos por España en un año. El Producto Interior Bruto, ¿verdad? El Producto Interior Bruto de nuestro país en un año completo. Una barbaridad. Una barbaridad desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, monetario, desde el punto de vista de personas, de recursos, etcétera, etcétera. Una verdadera barbaridad. La contribución de España no solamente se limitó a la contribución, digamos, oficial, por los canales oficiales. A título, digamos, privado, particular, muchas organizaciones españolas también contribuyeron a ayudar a los 13 colonos. No sé si tú has ido por Málaga alguna vez. Sí, sí. Pues si tú vas por Málaga y te pones delante de la catedral, lo que tú ves es esa fotografía que aparece ahí en la transparencia, en la que se ve claramente que le falta una torre a esa catedral. La razón por la cual le falta esa torre es que en esa época, estamos hablando de 1780 y tantos, 1770 y tantos, el Cabildo de la Catedral de Málaga le dedicó todo el dinero que tenía previsto a la construcción de esa torre, la dedicó a ayudar a las 13 colonias. Envió todo ese dinero a las 13 colonias como ayuda monetaria a la guerra contra los británicos. Y luego nunca se encontró la oportunidad de construir la torre y la Catedral de Málaga continúa sin esa torre. Finalmente, ya como último capítulo, la batalla de Yorktown también tiene esto una anécdota, algo más que anécdota muy interesante, y es que en la víspera de lo que luego resultó la última batalla, la que dio fin a la guerra de la independencia norteamericana, la batalla de Yorktown, la flota francesa estaba
fondeada, estaba anclada en la bahía de La Habana y no se podía unir a la batalla porque carecía de los medios económicos necesarios como para pagar los salarios de los marineros y oficiales y equipar los barcos. Simple y llanamente estaban atascados en La Habana sin poder salir porque no estaban en condiciones de equiparse adecuadamente. El gobierno español pidió a Cuba que proporcionaran esos medios y, de hecho, los cubanos recogieron, no queda recogido aquí, más de $500,000 que permitió a la flota francesa equiparse, acudir a la batalla y finalmente ganar la batalla de Yorktown, que fue la que dio fin a la guerra, cuando Cornwallis, que era el general en jefe de los británicos en Norteamérica, se rindió. El mito que hay alrededor de esta contribución es que este dinero fue aportado por las damas de La Habana que donaron sus joyas a fondo perdido para levantar esta cantidad de dinero. La realidad del mito es que no fueron las joyas de las damas de La Habana, sino fueron los comerciantes cubanos, los comerciantes y los terratenientes cubanos, los que en un plazo muy rápido, de muy breve de tiempo, recogieron esos $500,000 necesarios para equipar la flota francesa y que participara en la guerra. Por cierto, ni siquiera fue una donación de estos comerciantes, fue un préstamo a corto plazo con un interés del 2% que España devolvió en una semana. Los franceses, en un intento de conseguir ese dinero para equipar su propia flota, hicieron una petición en su única colonia de la época, en Haití, a los ciudadanos franceses de la época, la petición de un préstamo que le ofrecieron el 25% de interés y ningún comerciante ni ningún terrateniente francés de Haití se ofreció a dar este dinero. Los cubanos españoles sí lo hicieron y recuperaron su dinero, repito, en un plazo récord de una semana. Increíble, ¿eh? Increíble. Es que al final cuando tiras de documentos te das cuenta de toda la leyenda que se reúne siempre en casos como este. Y el tema de las joyas de las señoras es un tema, es una leyenda muy recurrente, ¿verdad? Porque ya lo conocemos también con Isabel la Católica y sus joyas para hacer la excursión de Cristóbal Colón, y al final es siempre lo mismo, es tratar de dramatizar un poco más lo que ya es muy dramático de por sí, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, esa es una de las averiguaciones más curiosas, la de investigar un poco ese mito que, como tú muy bien dices, ha prevalecido pero además no solamente ha prevalecido durante muchísimo tiempo, sino que es que donde realmente se originó es donde más se ha defendido, dentro de la propia Cuba, como que fueron las damas de La Habana las que donaron sus joyas. Y bueno, la verdad es que la historia tiene un aire romántico muy, muy atractivo, pero la realidad es otra, aun cuando el efecto final es el mismo, y es España encontró el dinero necesario para que los franceses pudieran participar en la que fue la batalla decisiva de la Guerra de la Independencia norteamericana. Dinero español. Así es. Finalmente, el 3 de septiembre de 1783 se firma el Tratado de París, en el cual se reconoce a Estados Unidos como una nación independiente. Como curiosidad, he incluido aquí en esta transparencia el cuadro de un pintor conocido de la época, Benjamin West, que trató de pintar un cuadro que conmemorara la firma de este Tratado de París. Y entonces posaron primero los firmantes por parte de la parte norteamericana, que es lo que aparece en este cuadro. En la otra parte se suponía que tenían que posar la delegación británica, que se negó a posar, con lo cual este lienzo quedó incompleto para la historia. Ahí hay un buen ejemplo del fair play de los británicos. Siempre, siempre igual. No, no saben perder, ¿eh? No saben perder. Tienen mal perder, que se dice. Eh, ya termino esta presentación, Jorge, con un documento poco conocido, también un poco debatido, el conocido como el Memorial del Conde de Aranda. Como he dicho anteriormente, el Conde de Aranda fue el embajador de España en Francia durante esta época y jugó un papel muy importante en toda la estrategia de España y las decisiones que España tomó en relación con este conflicto. Era un tipo controvertido, pero con aparentemente una clarividencia extraordinaria. Y poco después de firmarse este tratado de paz, ya digamos con todo el mundo supuestamente feliz, le mandó un memorial, un memorándum que se diría hoy día en el mundo de los negocios, al rey Carlos III, muy extenso, muy curioso, merece la pena leerlo, pero del cual yo he entresacado solamente dos frases.
Una de ellas es la que dice que esta república, se está refiriendo naturalmente a la República Norteamericana, ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque la han formado y dado el de ser dos potencias como España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla independiente. Eso es constatando un hecho que ya hemos visto. Pero a continuación decía, mañana será gigante conforme vaya consolidando su constitución y después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecimiento. Pone los pelos de punta la claridad de mente, la clarividencia de este señor en anticipar lo que realmente en muy pocos años ocurriría en lo que se refiere a la relación de España con Estados Unidos y de Francia también. Sí, así es tremendo. Cuando lees estas cosas, es muchas veces que esto siempre se ha estado ocultando, ¿verdad? Y llega un momento en tu investigación que vas sacando documentos y son de esos momentos que te ponen los pelos de punta a ti mismo como investigador, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué sí, sí. cosas? Y bueno, la última transparencia que me pareció que era oportuna es, bueno, ¿y qué le pasaron a los 4 países que participaron en esta guerra? ¿Qué pasaron en los años siguientes? Porque tenemos la fotografía o el cuadro sin terminar que hemos mencionado antes de la firma del Tratado de Paz, donde aparece que todo el mundo fueron felices y comieron perdices. Bueno, la historia realmente no fue así. En lo que a Francia se refiere, pocos años después, muy poquitos, se proclamó la Revolución Francesa fundamentalmente como consecuencia de la bancarrota en la que Francia cayó a causa de la cantidad de dinero y de recursos que dedicó a apoyar esta guerra, que creó un ambiente, un entorno de insatisfacción por parte de la población francesa que desembocó en la Revolución Francesa. Y el rey Luis XVI, que fue protagonista de esta guerra, fue decapitado. En lo que a Gran Bretaña se refiere, muy simple, perdieron todos sus territorios norteamericanos, simple y llanamente. ¿No les Porque a quedó parte de España, Canadá? perdón, ¿No les quedó una parte en Canadá? no, no, ya para entonces ya también se había declarado ya independiente prácticamente. No, no, con la guerra de los 7 años prácticamente Francia desapareció del continente norteamericano. Ujú. En lo que a España se refiere, recuperamos Menorca, recuperamos la Florida, como hemos dicho, unos asentamientos estratégicos en Centroamericano y no se recupera Gibraltar. En mi libro hablo también de los esfuerzos en el cual España incurrió para tratar, aprovechando esta guerra, de recuperar Gibraltar. No lo consiguió. Por cierto, pudo haberse conseguido a la hora de la firma del Tratado de París, pero ahí nuevamente Francia no nos ayudó. Nuevamente nuestros peores amigos. Francia pudo poner toda la carne en el asador y no lo hizo, entre otras cosas porque supongo que le interesaba que quedaran todavía motivos de discordia entre España e Inglaterra de cara al futuro, que nunca se sabe. La realidad es que España nunca recuperó Gibraltar fundamentalmente porque en ese tratado los franceses no nos ayudaron. Hay gente que opina que el resultado de esta guerra aceleró, otros opinan que quizás la retrasó el proceso de emancipación de sus territorios en ultramar. Yo lo dejo ahí como signo de interrogación. Es un tema que estoy ahora tratando de estudiar un poco, conozco poco, pero lo dejo ahí porque hay opiniones para los dos gustos. Y finalmente, las 13 colonias consiguieron su independencia. Ellos fueron los que salieron mejor parados de todo este conflicto. Y como decía el conde de Aranda, se convierten en la primera potencia mundial. Y fueron caminos de convertirse en la primera potencia mundial, como anticipó ya el conde de Aranda. Y básicamente, Jorge, esto es un poco lo que yo había puesto como resumen, pero que viene documentado con lujo de detalles y espero que de forma muy contrastada y muy verificada, con documentos, con datos de cómo transcurrió todo este acontecimiento que, como decíamos al principio, es prácticamente desconocido en España, pero también desconocido en el país que más se benefició, aquí en los Estados Unidos. Voy a enseñar tu libro para los que están viendo el programa y les tienes que contar ahora dónde lo pueden conseguir. Bueno, pues es muy fácil. Se puede conseguir a petición, porque normalmente no lo suelen tener en stocks en las librerías más importantes de España. Hay algunas, como en Madrid, la de Tercio Viejo, que la tiene en stock,
pero sobre todo se puede conseguir de manera muy fácil en Amazon. En Amazon España y en Amazon Estados Unidos también, a aquellos que nos estén escuchando, que estén ubicados en este país y que les resulte más cómodo encargarlo en Amazon Estados Unidos, en ambos Amazon se puede encontrar este libro. A un módico precio, dicho sea de paso, no quiero que esto suene como promoción comercial, pero a un módico precio de 18 euros en España, 19 dólares aquí en este país. Muy bien, perfecto, Rafael. Yo lo que espero es que tengas la traducción, porque esto es un arma contra quien ya sabemos, pero en España está muy bien que la gente lo sepa, pero lo necesitamos en inglés para trabajar aquí en los Estados Unidos. ¿Cuándo tienes pensado traducirlo? Bueno, me parece muy oportuno tu comentario, Jorge. De hecho, el libro ya lo tengo traducido. Estoy totalmente de acuerdo. Vaya por delante que tan importante que este libro o estos hechos se conozcan en España es que se conozcan en este país y si no es en inglés, difícilmente va a llegar a quienes creemos que debe de llegar. Entonces, casi nada más que terminar la publicación del libro en castellano, me metí en la labor de traducirlo al inglés. Ya está traducido, está corregido por un historiador tejano, dicho sea de paso, buen amigo mío, profesor de historia en unas instituciones académicas importantes en Dallas, y por lo tanto listo para ser publicado cuando, y ahí viene el gran inconveniente que tú además, la gran dificultad, yo diría que tú además creo que conoces bien, y es encontrar una editorial americana que se interese por publicarlo. En algún momento podemos charlar tú y yo. He avanzado un poquitín en este sentido y de hecho tengo una posibilidad de una editorial que pudiera estar interesada en publicarlo, pero de momento está de momento solamente a nivel de planes, pero la traducción está ya disponible. Bueno, hay que seguir trabajando en ello. Lo necesitamos en el mercado, pero rápido. Hay mucha ignorancia en este lado también, pero fíjate que lo que también hay es mucha gana de saber, ¿eh? No es la idea que existe en España sobre los Estados Unidos, pero con los que estamos aquí sabemos que los norteamericanos tienen ganas de saber porque han llegado a esa conclusión, de que tanto en las escuelas como en la narrativa les han estado engañando estos ciento y pico años. Entonces, un libro como el tuyo, pues puede traer mucha luz en tanta oscuridad que tenemos en este lado. Te agradezco Espero. mucho, Rafael, la presencia en el programa. Espero tenerte otra vez más adelante con alguna cosa que vayas investigando y quieras compartir con nosotros. Y aquí tienes siempre las puertas abiertas. Pues nuevamente muchas gracias, Jorge, por tu invitación, por esta oportunidad, y es un placer poder compartir contigo y con todos los que estén viendo este programa estos temas tan interesantes. Espero que no sea el último. Así es. Muchas gracias. Un saludo a todos. Nos vemos en una semana. Un Adiós. abrazo a todos.